de los procesos que nunca terminan en la vida son los procesos de crecimiento. Obviamente, cada etapa de la vida tiene sus particularidades. Algunos procesos son muy naturales, muy propios del desarrollo del cuerpo y la mente humana, pero hay otros procesos de cambio, transformación y crecimiento que vienen en medio de todo tipo de circunstancias, algunas muy hermosas, muy lindas, y me atrevería a decir que quizá la que nos hacen crecer más, que son aquellas circunstancias dolorosas de la vida, aquellas cosas que uno preferiría no enfrentar, pero tenemos que pasar por eso. Y cuando uno vuelve la vista atrás, se da cuenta que esos momentos fueron de gran crecimiento. Pero tal como lo dice el título del mensaje de esta mañana, eventualmente el crecimiento duele. El crecimiento duele. Y quiero esta mañana enfocar esto dentro de nuestra serie de predicaciones que, como nada, esta sería la 9ª predicación desde el mes de enero para acá, en las que hemos tratado de conducir a la iglesia en un sentido claro de crecimiento, pero crecimiento integral, no solamente numéricamente. La verdad es que numéricamente, hermanos, estamos creciendo. Con respecto a un año atrás, yo diría que un 15, tal vez 20% la iglesia ha crecido en número. Y nos alegra y damos gracias a Dios por esto, pero también hemos sido testigos de cómo varias familias e individuos han experimentado un desarrollo tal que les ha permitido crecer en su vida. Nosotros, como liderazgo de la iglesia, pastores, ancianos, el liderazgo en general, nuestros encargados ministeriales, nosotros queremos y creemos que Dios quiere que crezcamos en todo, absolutamente en todo. Y eso significa que diferentes áreas de la iglesia van a estar involucradas en ese proceso, que no solamente es algo eclesiástico, sino también es algo personal, es mi crecimiento personal como individuo, incluso como pastor de la iglesia. Estamos en ese proceso. Así que creciendo en todo es mucho más que un lema que usted va a estar viendo durante todo el año ahí para entender por dónde nos estamos conduciendo como congregación. Es en realidad un desafío para la vida. Es un desafío que ahora que estamos a 2 predicaciones de terminar la introducción de esta perspectiva, usted al final va a poder decir: 2026 fue súper importante para mí. Crecí en un montón de aspectos de mi vida, desde cosas muy sencillas hasta aquellas que solamente conoce usted y el Señor. Pero todos experimentamos de alguna manera un crecimiento. Como he dicho, algunas veces el crecimiento viene en momentos muy optimistas, muy positivos, muy del deleite nuestro, pero a veces vienen desde la cama de un hospital o desde un dolor que no podemos comprender, o una de esas circunstancias de la vida que uno dice: Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué esto a estas alturas de la vida? Y quiero darle una palabra de ánimo en esa dirección, en que todo eso es parte de un proceso de crecimiento personal en el Señor Jesucristo, aunque duela. Así que estamos como permanentemente en una especie de adolescencia espiritual. Se llama adolescencia porque a los jovencitos todo les duele, nada les duele, todo les alegra, todo los hace llorar, todo es aburrido, todo es duro, todo es relajo, todo es tristeza. La adolescencia es un periodo de la vida hermosísimo,
y que yo doy gracias a Dios de haberla vivido sin aparatos electrónicos, sino de haberla vivido, pues no sé, haciendo guerra de higueros, bajando mangos, sufriendo bullying y haciendo bullying, ¿verdad? Haciendo todas esas cosas que uno de adolescente comete algunas cosas que dice, ¿para qué lo hice? Y otras uno termina diciendo, ¿por qué no lo hice? Nos enamoramos y nos rompen el corazón ahí por los 12, 13, 14 años y de repente uno termina casado con la persona que no le hizo caso en aquel momento, y ese dolor de adolescencia se vuelve crecimiento. Yo crecí mucho, ¿verdad? Me casé con la chica de 15, 16 años que me gustó en bachillerato y nos casamos y seguimos casados hasta hoy, con dolores de crecimiento. Y hoy tengo testigos de que así fue, ¿verdad, Gladys? Aquí está Diana, mi esposa, y Gladys la ha conocido, pero así es la adolescencia. Y duelen las cosas, hermanos. No voy a hacer una apología del dolor hoy en la mañana, porque conozco a algunos de ustedes que están acá y conozco de situaciones que les ha tocado experimentar gran dolor, pero estoy seguro que gran crecimiento también. Si usted está acá esta mañana es para recibir una palabra de ánimo, pero también una palabra de desafío, para que no le tema más de lo que se debe al dolor de crecimiento, sino que lo enfrentemos con la esperanza de que vamos a terminar siendo muy, muy diferentes. Les quiero pedir que vayamos a nuestro pasaje lema de todo este periodo, y hoy vamos a leer a lo mejor un poquitito más que las otras ocasiones que hemos leído 2, 3 versículos. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 4, y en el capítulo 4 vamos a buscar del versículo 11 en adelante. La carta de Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 11 en adelante, y vamos a leer hasta el versículo 24. Vamos a ir leyendo entonces 4:11. Si usted nos visita, la iglesia se acostumbró a ponerse de pie para leer la Biblia, así que muchísimas gracias. No se siente obligado, pero es lindo este detalle. 4:11. Y él mismo, hablando de Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está el concepto de crecimiento. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, adolescentes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues, y cuando aparecen estas palabras en la Biblia hay que poner atención a lo que sigue, porque lo que sigue está directamente relacionado con lo que acabo de leer. He leído la propuesta de crecimiento, la medida del crecimiento, el modelo, el estándar, el metro de crecimiento, Jesucristo. Pero entonces Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, y comienza una descripción muy detallada del crecimiento.
Padre, háblanos, porque no queremos quedarnos adolescentes espirituales ni emocionales. Queremos crecer, Señor. Y esta mañana no tiene que ver con la iglesia como tal, tiene que ver conmigo, tiene que ver con tu servidor y con cada uno de mis hermanos. Que podamos darnos cuenta qué ha generado, si es que lo ha generado, esa filosofía de Peter Pan de nunca crecer, o ese enanismo espiritual de no desarrollarnos completamente. Y por favor, Señor, que hoy sea una mañana de despojarnos de vestimentas, de cosas viejas que ya han pasado, y que nos revistamos de Jesucristo para poder experimentar este crecimiento. Dale a la palabra el fruto que debe tener de convicciones, de ánimo, o quizás de conversión a Jesucristo, de arrepentimiento y volverse a Jesús para que sea Salvador y Señor de alguien. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. Quiero hablar primero de el dolor del crecimiento. El dolor del crecimiento. Pablo lo enfoca de una manera bastante amplia, va como de lo más general y luego llega a lo personal, a lo particular, a lo mío. Pero en este dolor del crecimiento uno puede descubrir algunos detalles que son propuestos muy claramente por el apóstol. En el capítulo 4, versículo 17, dice Pablo: esto pues pido y requiero, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Quiero hablar un poco de este concepto de desprendimiento, de maduración de un modelo a otro modelo. El modelo gentil, se usa la palabra gentil, significa, para estar claros en esto, todas las personas que no tenían arraigo judío. Y no es que los judíos eran necesariamente mejores que los gentiles en cuanto a actitudes, solamente que los judíos disponían de un tesoro precioso y casi exclusivo hasta aquel momento, que era la palabra de Dios escrita hasta ese momento. Tenían el Antiguo Testamento completo, tenían la revelación de los profetas, tenían maestros, tenían gente que enseñaba la palabra de Dios, que proponía un modelo totalmente diferente de lo que proponían todos los demás, todititos los demás. Pues todos esos demás eran llamados gentiles, es decir, es una manera un poco más suave de decir mundanos, es decir, gente del mundo, con costumbres y manera de pensar bastante mundana. El concepto era entendido como pagano o mundano, eso era entendido. Y claro, ¿verdad? Usted conoce detalles de la cultura, de la historia de aquella época, y en realidad era toda una manera de vivir, de entender la vida, especialmente los griegos, aunque el imperio era romano en ese momento, pero el pensamiento griego estaba allí metido en el estilo de vivir y de ver la vida. De tal manera que había líneas de pensamiento filosófico y a veces religioso también, en donde se podía afirmar que, por ejemplo, una línea decía: el cuerpo es la cosa más importante del ser humano, así que al cuerpo hay que darle alegría, hay que darle de todo. Te sonreíste, ¿verdad? Ya pensabas que iba por ahí. No, es canción, esa es canción. Todavía que el cuerpo se merecía lo que quisiera. Y por eso es que había templos y lugares de pensamiento en donde las personas que lo dirigían y servían pues eran prostitutas. La gula, el alcoholismo, la lascivia que he mencionado claramente ahí, aparecía en esta línea de pensamiento. Había otra línea del pensamiento que decía que el cuerpo era malo. Era básicamente lo mismo, solo que con un planteamiento contrario. Al cuerpo hay que maltratarlo. Pégame, golpéame, ciego, sordo, lo que quiera, maltrata tu cuerpo, dañalo, porque si lo dañas todo lo que podás, entonces vas a tener plenitud de la parte espiritual del ser humano.
Y todos estos pensamientos, la manera de resolver las cosas, de hacer negocios, a veces vamos a la palabra y a lo mejor no nos han contado parte de la historia. Pablo dice en la primera carta a los Corintios: hey, dejen de estar llevando las cosas personales de ustedes a que sean juzgadas allí en la plaza pública. Y entonces los creyentes entendemos mal la Biblia y decimos: no hay que recurrir a las leyes de la república. No, espérese, eso no es lo que dice Pablo. Lo que pasa es que en esa ciudad de Corinto en particular, cuando alguien tenía un pleito, se venía con el que estaba peleando, se iban a la plaza y ahí había señores que juzgaban las cosas, pero de jurados buscaban a los que estaban por allí. Y ahí alrededor de la plaza había cualquier clase de personas, hermanos: borrachos, perversos, ladrones, estafadores, quizás hasta asesinos había por ahí. Y los ponían de jueces de las causas en ese acto público. Y dice Pablo: ¿qué no habrá entre ustedes algunos que tengan algún nivel de sensatez para dirimir estos conflictos entre creyentes? Entonces no es que no podemos ir a las leyes, es que no podemos darle de comer a personas que no tienen el valor moral para juzgar. A veces pasa eso en las naciones también. Los que la juzgan no tienen valor moral para juzgarlas. Pero no es lo que decía, pero es para que usted entienda cómo era la cultura gentil. El hecho de la traición, la deslealtad, el abuso infantil, el maltrato de la mujer, el homicidio, todo eso era parte de una cultura normal muy perversa, a la cual Pablo le llama una cultura sin sensibilidad alguna. Y que cada vez lo que comenzaron a hacer lo van a ir haciendo cada vez peor y peor. Él se refiere a esto como vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido, es decir, lleno de tinieblas, ajenos de la realidad de Dios e ignorantes e insensibles al pecado. Este es el elemento cultural que debo decir esto. Pablo dice: esto eran, y dice: ya no anden así. Dicho de otra manera, vístanse diferente, maduren. La palabra dice: eso no lo aprendieron ustedes de Cristo, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por él. Y Pedro nos llama nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, tenemos un problema de crecimiento o de no crecimiento, espiritualmente hablando, conforme a la medida de Jesucristo, porque simplemente escogemos vivir y actuar conforme a los valores de esa cultura. De tal manera que muchas de las costumbres del pueblo escogido de Dios, del linaje adquirido, etcétera, de todo eso que ha mencionado, en lugar de parecerse un poco más a la cultura de Cristo, se sigue pareciendo, y a veces peor, a la cultura de ese mundo pagano. Y dice: ustedes no pueden ser así, no van a crecer. Acuérdese que Pablo viene desarrollando el tema edificar, crecer a la medida de la plenitud de Cristo, no conforme a lo que están viendo a su alrededor, conforme a lo que Cristo les enseñó, si es que de verdad lo aprendieron de él. Pero no es difícil darse cuenta que muchas de las cosas que el pueblo de Dios sigue haciendo no huelen ni se parecen a algo que tiene crecimiento, que tiene madurez. Se parece a la cultura del mundo. O si usted quiere, le llamo gentil o pagana. Cómo celebramos, cómo comemos, qué costumbres invitamos a nuestros hogares, cómo resolvemos los conflictos, cómo nos comportamos en los negocios, cómo vale la pena pensar. Porque Pablo está diciendo: aquí hay un elemento que no les deja crecer. Siguen atados a una vestimenta que es como un traje de fuerza que no los deja desprenderse de ese arraigo tan poderoso que tienen a esos elementos culturales. ¿A qué se parece más lo que hacemos? La iglesia de Jesucristo en términos generales está haciendo lo mismo. Está sustituyendo la oración, la lectura de la palabra y la predicación estrictamente bíblica por un show bien montado, y entre mejor montado, todavía más atractivo. Y no se parece a un servicio de adoradores de Jesucristo.
Se parece a una catarsis grupal que la gente termina sin experimentar mayor crecimiento, pero sí mucho deleite, como ir a un concierto, como ir a un concierto cualquiera. Y por eso Pablo dice, ustedes ya no anden así. Ya comienza a trasladar la idea de, hey, si quieren crecer, algo tienen que dejar atrás, de algo se tienen que despojar, de algo tienen que, como cultura, de algo tienen que, o algo tienen que dejar de imitar, porque esa no les va a hacer crecer, no les va a hacer crecer. Así que este es el punto como más general en esto del dolor del crecimiento. Y créame, hermano, duele porque es como lo hace todo mundo. Es como todos lo hacen. ¿Y qué tiene de malo? No es pecado. Y la pregunta, porque siempre nos hacemos la pregunta incorrecta, siempre pensamos, ¿es pecado o no es pecado? Pero la pregunta correcta quizás debería ser, ¿me asemeja a Cristo y edifica a los demás, sí o no? Porque si no es así, aunque no sea pecado aquella cosa, uno debe decir, este es un elemento cultural que no tengo por qué absorber. Costumbres, filosofía de la vida, por qué vivimos, cómo vivimos, hacia qué le apuntamos en la vida. Y ahí eso se lleva arrastrado y no nos deja crecer, porque es, como he dicho, una camisa de fuerza que cuesta mucho quitar y es altamente doloroso. Y la iglesia de Jesucristo no está exenta de ese aplastamiento, de esa llanura en la que se queda y pasa desapercibido en medio de un mundo en donde la iglesia en general no brilla, no resalta, no crece, no se levanta, no se eleva, se apachurra, se queda allí. Así que Pablo en primer lugar dice, el modelo gentil, cuesta quitarlo, hermanos. No tiene idea cómo cuesta quitar algunas costumbres del mundo no enseñado por Jesucristo. Pero tal vez más doloroso para su servidor y a lo mejor para usted también es el doloroso desprendimiento de mi ego. Y el ego no es pecado ni mucho menos, ¿verdad? El ego es lo que soy verdaderamente interiormente. Ahí donde estriba mi voluntad, mi mente, mis pensamientos, mis actitudes, que aunque las disfrace, lo cierto es que están allá adentro. Eso es el ego. Mis deseos, mis anhelos, las cosas que yo guardo en mi corazón y que ni mi cónyuge, ni mis hijos, y solo Dios conoce porque Él lo sabe absolutamente todo, mi ego. Y el doloroso desprendimiento de ese ego es una de las cosas que más cuesta. Pablo en el versículo 22 del mismo capítulo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viejo hombre, ego, mi andrajosa vestimenta que marca mi crecimiento. Les quiero contar una anécdota de mi adolescencia. Ya comenzaban a gustarme los zapatos bonitos. Y yo nací y crecí en un barrio donde había muchas zapaterías calidad, hermanos. Si yo digo esta palabra, a ver cuántos la relacionan. El módulo. ¿Alguien relaciona el módulo? Milton, gracias. Vos usaste plataforma también, igual que yo, ¿verdad? Todas las zapaterías de San Salvador estaban en esa calle Concepción, ahí por la Misión Centroamericana. Pero yo tenía 13 años y me había enamorado de unos zapatos Pillow Flex de ad hoc, ¿verdad? Bonitos, zapatillas, mocasín, lindos. Nunca había tenido unos zapatos de esto porque yo soy de la generación que me criaron con burros que me tenía que durar todo el año, ¿verdad? Burros de ad hoc también, pero eran burros, hermano. Eran unos zapatos que usted los metía donde fuera y de esos duraban todo el año. Hasta el bolsón era un animal, era un armatoste de cuero de este tamaño, del mismo cuero que hacían las maletas de los guardias, ¿verdad? Y esa era mi bolsón, ¿verdad? Y uno todavía de cuidadoso a la salida de la escuela cuando estaba lloviendo nos enrollábamos los pantalones, ¿verdad? Del uniforme y le quitábamos los calcetines, amarrábamos los burros, los poníamos aquí en el bolsón y de charco en charco brincando porque ese par de zapatos me tenía que durar todo el año. Todo el año.
Así que no había espacio para el glamour o para las cosas lindas, para el buen gusto. Además, cipote de barrio, hermanos, el día que apareciera con unos zapatos finos me iban a destrozar. No sé qué bullying me iban a hacer, todo el puño de vagos, de los cuales yo también era parte. Pero era una cosa que era increíble, pero yo estaba enamorado. Y ahorré, hermanos, vendí todos los depósitos de agua alegre de mi papá, yo los iba a vender. Y si no sabe qué es agua alegre vendida, pues uno le compraban las pachas, los cilindros, todo le compraban en las cantinas, 5 centavos, 10 centavos y el medio litro, 25 centavos, hermano. Y uno iba con el puño de botellas y empecé a ahorrar todo el año para mis Piloflex. Y lo logré reunir porque era relativamente barato. Digo yo creo que a mi mamá igual le hubiera costado un montón. Y fui a comprarlos en la tienda Doc que había en la calle Concepción, cerca de la Escuela República de Chile. Y entonces entro a la zapatería, me pido mi par de zapatos y no habían de mi talla. Había una talla menos y nada más. Era la última porque era la medida infantil, porque yo era adolescente, hermanos. Porque no era ni hombre ni niño. Está en una de esas que a uno le cae mal, hasta que le digan adolescente le cae mal, porque aparte esa palabra era muy fina para mi ambiente, ¿verdad? Nunca me dijeron adolescente, me dijeron de otro modo, muy florido, pero nunca adolescente. Pero llego y solo hay, y recuerdo, era número 13 el que había. Y después pasaba a los 26, 28, 30, 32, 34, 40 y tantos. No cabía ni en un espacio ni en el otro, hermanos. Mi pie era como mi vida. No, yo era un pie de cipote que no cabe en uno y muy grande lo otro. Y los compré. Y tiene que ver al Germán Castro con los deditos así, hermanos. Así. Me apliqué el criterio de Geisha y mi pie no creció tanto. Estoy hablando en serio. No creció mi pie. Me creció la panza, todo me creció y sigue. Pero mi pie no creció porque me apliqué algo que en mi ego yo deseaba tanto y lo quería tanto que no me importaba el daño que me hiciera. No le permitió a mis piecitos crecer. No les permitió. Y cuando estaba preparando esto me di cuenta que hay un montón de calzado de este tipo en la vida que uno no se da cuenta cómo le está deteniendo el crecimiento personal. Y por más que digamos vamos a crecer, estamos creciendo en todo, crezcan conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Él es la medida que deben tener. Ayúdense mutuamente para que se ayuden a edificarse y crecer unidos en sus coyunturas unos a otros en amor. Por más que entendamos eso, nos tenemos que dar cuenta que hay un par de zapatos o más Piloflex más chiquitos de nuestra vida que no nos van a dejar crecer en general. Y por eso Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado. Palabra interesante, conforme a los deseos engañosos, como este adolescente que creía que había que tener esos zapatos, no importa el precio que tuviera que pagar. Pablo da una lista en más o menos 2 capítulos de su carta y no lo vamos a leer todos, pero le voy a decir todas las tallas y modelos de zapato, y esto es una ilustración que detienen nuestro crecimiento. Y en el capítulo 4 comienza Pablo a expresar algunas cosas. En el versículo 14 habla de esa inmadurez, como si siempre fuéramos niños espirituales. 40 años de conocer al Señor y seguimos pensando y actuando como niños inmaduros. Sigue hablando de deseos engañosos en el versículo 22, aquellas cosas que nosotros creemos que merecemos y son buenas y las llegamos a desear tanto que no nos importa el precio que tengamos que pagar por ellas. Mentira y falsedad. En 4:25 dice: hablen verdad, no se engañen los unos a los otros, cumplan sus promesas. Y me doy cuenta que esto también se vuelve como una horma que no me deja crecer. La irascibilidad. Dejen de maltratarse los unos a los otros. No se maltraten.
pueden enojarse, pero no pequen, porque el diablo toma lugar de la ira de ustedes. No pequen. Pero nos metemos ese zapato también de las reacciones iracundas por redes sociales. Usted va a ver pleitos horribles porque una moto se le metió a un carro y la gente rapidito saca una llave cruz para pelearse con el otro. No digamos lo que pasa en los hogares, en donde tras puertas, ventanas y gruesas paredes, no sé cuánto abuso y maltrato infantil, o para una mujer o para un hombre hay. Porque simple y sencillamente nos encajamos los viejos zapatos del bisabuelo, del abuelo y a lo mejor del papá, que así resolvía las cosas. ¿Alguna vez le han regalado un par de zapatos usados? Ya tienen la forma del pie del otro. Si tenía juanetes, tiene un asunto para un lado. Si tenía callos abajo, tiene un asunto para abajo. La suela está gastada para adentro y usted la gasta para afuera. Es decir, nos metemos en calzados, y voy a hablar mucho de calzados, en calzados que no son los nuestros, ni son las sandalias del maestro. Y comenzamos a desarrollar un estilo de vivir lleno de esta irascibilidad y violencia. En el versículo 28 Pablo les habla de la deshonestidad y la avaricia. Dice: hey, no roben, no sean ladrones. Pero ya ve tantas maneras que hay de robar en esta vida sin que lo saquen a uno en el diario. Porque no sé si se ha percatado, y uno no se percata de esto, pero a veces no es que agarremos un bien material y nos llevemos a la casa, aunque algunas personas roban así, defalcan, hurtan, no pagan lo que tienen que pagar, etcétera, lo que sea, lo que usted quiera. ¿No sabe qué es lo más doloroso que robamos? Le robamos a la gente su dignidad, le robamos la paz en el hogar, le robamos el amor, la consideración, le robamos el perdón. Pero no consideramos que eso sea malo. Así son todos. No todos son así. Cristo no era así, y Cristo es la medida. El lenguaje procaz. Y siempre me dicen: ¿por qué tenés que usar palabras que nadie usa en la vida cotidiana, verdad? Pero quiero hacerle la diferencia, ¿verdad? El lenguaje procaz es el lenguaje que ni siquiera usa desoecidades, pero es suficientemente grosero para ofender a una persona. Eso es procaz. No eso es. Pero además de eso, lamento que en el pueblo de Dios se sigue manejando un lenguaje que se parece más al lenguaje que tiene la otra cultura. Y nos metemos en unos zapatos que no son los nuestros, porque el Señor dice de otra manera cómo debemos hablar entre nosotros para edificarnos, hablando entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero esto nos está deteniendo. Este tipo de zapatos no me deja crecer, porque mi manera de hablar, no, es que así es que mire, brother, en El Salvador así se dice. No, espérese, hay palabras mejores y a veces más duras, sin tener que recurrir a un lenguaje de esa naturaleza, sin tener que ultrajar. Es casi un arte. Es casi un arte. Y recuerdo que con Diana dijimos que jamás a nuestros hijos le íbamos a decir nada de lenguaje de procaz. Ni sabíamos la palabra procaz, creo yo, en ese momento, pero eso de bicho tarado, ¿verdad? Que niña más bruta, no son malas palabras. Manos de mantequilla, ¿verdad? Todo eso que ofende. Y tomamos la decisión de hacer un estudio en el libro de Proverbios. Y mi otra Biblia, no esta, porque aquella es la que todavía veía en aquella época, esta es la que veo ahora. Y mi Biblia tiene un marcaje de color amarillo, todititas las palabras bíblicas para señalarle a los hijos de una manera correcta. Y empezamos a usar palabras raras como no seas insensato, no seas burladora, no seas necia, porque son palabras extraídas del puro libro de Proverbios. Y cuesta, hermanos, porque yo nací y crecí en un barrio en donde si hablabas así de fino, entonces decías que eras homosexual o algo por el estilo. Niña, así era. Tenías que hablar el floridísimo lenguaje del barrio. ¿Pues sabe cuál fue el principal milagro inmediato después de mi conversión a Cristo el 9 de mayo de 1978? Que ese mismo día yo no estaba diciendo una sola mala palabra. No sé cómo, hermanos, un milagro. No lo puedo entender.
me vienen a la mente y le digo al Señor, Señor, perdóname, está tan profundamente arraigado, pues no lo uso. También Pablo le señala y le dice, ¿sabe que otro zapato no lo deja crecer en su pie espiritual? Que menosprecian al Espíritu Santo y sus cosas. En el capítulo 4, versículo 30 dice, no menosprecien al Espíritu Santo. Y claro, las cosas espirituales, las cosas del Espíritu las pasamos a un estadio o a un nivel donde el Espíritu ni siquiera puede hablarnos. Creo que siempre quiere hablarnos, pero hay un momento en que no estamos dispuestos a escucharlo. Lo ponemos allí y damos la espalda. Y nos metemos en los zapatos, porque si yo no oigo la dulce voz y firme voz del Espíritu Santo, voy a oír cualquier otra voz. Pero sordo espiritual no me quedo. Y no me deja crecer, porque entonces mis decisiones no las tomo sobre la base de lo que el Espíritu a través de la palabra o directamente me dice, sino que las tomo porque, no, es que mira, esta es la costumbre, esto es lo que se está diciendo, esto es tendencia, esta es la tendencia hoy, y no me deja crecer. Porque no le dejé espacio al Espíritu Santo de Dios para que yo pudiera crecer. Habla Pablo de las actitudes oscuras del alma, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, la ira. Y uno se va llenando y se va otra vez poniendo esta ropa vieja que no le permite a uno crecer. Algunos a lo mejor se van a recordar, ¿verdad? Pero no llegaba en la infancia. Hoy no, porque si uno no tiene para ir a un almacén y comprar, en aquel tiempo uno compraba en el mercado, ¿verdad? O en el centro, ¿verdad? Y en los canastos. No, hoy tienen nombre chivo, hoy se llama shopping, ¿verdad? Y uno hoy puede comprar bien barato, no hay problema, y marca, puede comprar marca. Miren, no, mentira. No, este es regalado. Pero no sé dónde lo compraron, pero es regalado, ¿verdad? Y nos ponemos esas camisitas. Yo tenía una camisa cuadriculada. Yo ya estaba grandecito, hermano. Lo que pasa es que a saber me gustaba, pero esa camisa ya me quedaba por aquí. La mitad del ombligo se me salía, hermanos. Y los botones andaban agarrados con una fuerza que yo quisiera tener para enfrentar las pruebas de la vida, hermanos. Así, ¿verdad? Aparte yo era gordito, hermanos. Me decían niño seteco, para que tenga idea, ¿verdad? Adivine de qué jugaba en la calle con los bichos, de portero, hermanos. Y no porque era bueno, era porque tapaba el marco, ¿verdad? O sea, era cosa. Pero yo mi camisita cuadriculadita, que hasta me la botonaba mal, a saber, para que se me viera más larga de alguno, y el otro me lo metía aquí, pero es que ya no me quedaba. Pero me encantaba mi camisa, cuadros, me encantaba. Pues no me quedaba. Las manguitas aquí, yo lo más que podía levantar, si me hacían un tiro al marco, lo más que podía hacer era esto, porque si lo levantaba aquí se me rompía la camisa de acá. Era una cosa, disfruté, no me quejo, lo disfruté tanto, hermanos, esa parte de mi vida, pues no me deja crecer. No me deja crecer. Y las impurezas de la vida son más o menos como eso. Uno las va guardando ahí adentro y piensan que van bien, pero no me dejan crecer, porque el dolor, el resentimiento, la amargura, como dicen esos versículos del 31 al 32, quítese de vosotros toda amargura, quítese todo resentimiento. No me dejan, es una camisa vieja que no me quiero quitar. No puedo crecer. Y además de eso está la lujuria, las inmundicias, ni me quiero detener en esto, la ingenuidad ante las palabras de los demás. Cómo le dan gancho a uno cuando está en proceso de crecimiento y se cree cualquier cosa que le digan. Por eso hay un montón de pastores engañadores, mentirosos, que le prometen a la gente cosas que la Biblia ni dice, y sacan provecho de eso, y la gente sigue siendo ingenua. Y un poco más, la simpatía por la mundanalidad. Quizás esto lo leo. Versículo 11 del capítulo 5. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Tremendo. Porque de repente no solo nos gusta la mundanalidad, sino que la defendemos. Y dice Pablo, de estas cosas ni deberían de hablar.
pero el ropaje que tenemos parece más mundano y no deja crecer. Pensemos, hermanos, pequeñas y grandes cosas de la vida, la similitud a lo que el mundo hace y como el mundo lo hace. ¿Y a qué se parece más? ¿A una fiesta, a una alegría, a un negocio, a un ambiente de casa que glorifique a Dios, o que se parece más y huele al mundo? Luego Pablo va diciendo la necedad, la insensatez, habla de la intemperancia, incapaces de resistirse. Dice, ya no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Pero nos hemos ido volviendo en esta camisa vieja de viejo hombre que nos termina gustando de todas maneras. Nos volvemos tolerantes, transigentes. Dice, el brother, una no es ninguna, hermano, no, tranquilo, esto no soy alcohólico, no, yo no soy aquí, yo no, es normal. Mi pregunta es, a mí no me importa si es normal. Mi pregunta es, ¿me hace crecer? ¿Y a quién me hace parecer? Pero nos vamos volviendo más condescendientes con nosotros mismos, más condescendientes, y nos vamos pareciendo más al ropaje del viejo hombre. Luego habla del maltrato y abuso familiar, 1,5 capítulos enteros. Sométanse los unos a los otros. Esposas, sométanse a sus esposos. Esposos, ámenlas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hijos, obedezcan, respeten a sus papás para que todo les vaya bien en la vida y sea larga su vida. Papás, no molesten a sus hijos, sean responsables, cuídenlos, háganlos verdaderos seguidores de Jesucristo, trabajen con ellos, respétenlos. No abusen de sus hijos, no los maltraten. Ay de aquel que le levante la mano a una criatura para maltratarla. Pero nos ponemos los zapatos de los viejos y decimos, solo así aprenden. Así me enseñaron a mí. Así me enseñaron a mí, hermano. A lo mejor me hizo bien. Que me lo tenía merecido, bien merecido, hermano. Bien merecido. Pero yo no puedo pensar en una sola vez que mi mamá, mi papá o mi abuela hayan abusado de mí, me hayan impuesto un castigo que fuera contra mi dignidad. De hecho, yo recuerdo más palabras hirientes que golpes. Alguna vez a mí me tildaron de muchachito más inútil. Yo era el menor de la casa. Y ese muchachito más inútil marcó mi vida hasta cierto momento. Ya les he contado. Hasta un día que no teníamos suficiente ingreso y todo se nos arruinó en una semana y me vi obligado a destapar una lavadora. Me tiene que ver con mis procesos de ingeniería, tomando dibujitos, tornillo número tal, estos van aquí, hice una plantilla de la lavadora, hice una vista transversal, otra del otro lado para ver a dónde iban, para poderla volver a armar, y lo logré, hermanos, lo desarmé y la volví a armar. Saqué una camisa rayada que estaba tapando el tubo, la saqué y la volví a armar. No me sobró ni me faltó ningún tornillo, y ese día yo fui el hombre más feliz de la vida porque el muchachito inútil se terminó. Y me di cuenta que era muy hábil para un montón de cosas. Y si usted a lo mejor lo nota, yo tengo un montón de otras habilidades, prácticamente aprendí a leer solo porque me encantaban los paquines. Hice un montón de cosas que tenían que ver con la lectura, la formación, la música, el deporte, tratar con las personas, etcétera. Pero el muchachito inútil ahí estaba, y eso fue abusivo. Solo que quien me lo dijo habría puesto su vida por mí, sin ninguna duda. El maltrato y el abuso familiar nos hace un gran daño. Y termina Pablo hablando en el capítulo 6 de una pésima gestión laboral. Dice, ustedes siervos,
trabajen como para el Señor, no para los hombres. Hagan las cosas para agradar a Dios, sean lo mejor de la mejor, por la mera satisfacción de que Dios es glorificado con lo que tú haces bien en tu trabajo. A Dios le alegra tu trabajo y a ti te tiene que dar una gran satisfacción. Luego viene quizás el tema del salario, pero si no le gusta lo que le pagan por el trabajo bueno que tiene que hacer, busque otro y renuncie y váyase a otro trabajo para que no lo amarguen. Pero el trabajo hay que hacerlo bien, y él dice: esto no te deja avanzar porque te has puesto una camisa de queja, de lamento, de pobrecito yo, pobrecita yo. Pero por otro lado, patrones, no sean abusivos con sus empleados, páguenle lo justo, no se roben sus aportaciones. Empleadores, por favor, ténganles el salario a tiempo. Y entonces da esta serie de cosas que son no sé cuántas, hermanos, un montón. Y se saben qué, así como culturalmente hay algo que no deja crecer a la iglesia y a la cultura cristiana genuina, también está este otro gran listado que personalmente es como mis viejos zapatos o mis nuevos zapatos Piloflex, que nunca dejaron crecer mi piecito. Nunca. Cuando me deshice de ellos, el proceso se revirtió. Bueno, en realidad, hermanos, los aguanté la Navidad y unos 2 meses más. Pero en la Navidad los dedos fruncidos, si usted quiere, pero yo andaba mis Piloflex de meter, no de amarrar. ¿Cuándo nos vamos a despojar, hermanos? Porque yo puedo decir lo que quiera de crecimiento espiritual y tener cursos, seminarios, momentos de oración, consejería si usted quiere. Podemos tener conversaciones lindas, todo, pero si no hay una determinación, no vamos a crecer. Mi viejo hombre no me deja crecer. Mi viejo hombre, el viejo hombre no me deja crecer. Está aferrado a mí, como si fuera una vestimenta que está fundida a mi ser. Me mantiene inmaduro, totalmente inmaduro. Podés cambiar la lámina. Me mantiene, o no sé si está ahí, podés cambiarla. Me mantiene inmaduro, como niño inconsistente, egoísta, inapetente de Dios y su palabra, con actitudes de señor y de señor ególatra, prepotente, abusivo y desconsiderado, controlador por medio de valores y acciones inmundas, y sin embargo satisfecho por lo logrado. Por eso despojarse de ese viejo hombre cuesta y duele tanto, porque me ha brindado cierto sentido de satisfacción y como que he logrado conseguir cosas con ese vestimenta de viejo hombre. Y debo decir, no va a crecer uno a la medida de la plenitud de Cristo con este viejo hombre cargado y con el ropaje de él también sobre mí. Por eso duele despojarse de todo aquello que me ha constituido un estilo de vivir y hasta generado satisfacción, pero que no me deja crecer. Y duele tanto crecer, porque yo ya sé, hermanos, cuando usted agarre esta lista y diga: híjole, tengo un gran desafío, le va a costar. Terminemos pues hablando del crecimiento rápidamente. La meta en el desarrollo del crecimiento, la meta fácil de decir. La meta fácil de decir, la meta es la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermanos, no nos conformemos con menos. El parecernos a Jesús cada vez más, cada día más, esa es la meta. Y por favor, no se conforme con menos. A lo mejor, como Pablo decía, imítenme a mí, pero él decía a la vez, así como yo imito a Cristo también. Anden como yo ando, así como yo ando a la luz de mi Señor Jesucristo. La genética del crecimiento es especial. Ya lo cantamos, no lo vamos a volver a leer, pero la segunda carta de Pablo a los Corintios, a mí cuando vine a los pies de Jesús, esta fue una de las cosas que más me alegró, pero me encantó, porque me di cuenta que no estaba amarrado a mi antiguo germen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas
nuevas. Pero si leemos el versículo 18, es más hermoso, dice, y todo esto proviene de Dios. Es un milagro, hermanos. Es la respuesta de Dios al ser humano que dice, ya no quiero ser igual, no quiero ser igual, esto me detiene, no me deja crecer, hay demasiado dolor, hay demasiada amargura, hay demasiada pecaminosidad, hay inmundicia, hay mentira, hay deshonestidad, estoy maltratando a mi familia. Y uno comienza a hacer ese listado personal del ropaje ese raro que uno se pone, que pesa y apesta, y uno dice, Señor, necesito un milagro de adentro para afuera. Y ¿sabe qué es lo maravilloso? Que Dios está dispuesto a generar ese cambio profundo en la manera de pensar y sentir, porque así comienza diciendo el texto, ya ni siquiera piensen así. Y Dios está dispuesto, todo esto proviene de Dios. Hay dos factores del crecimiento, que hay muchos más, pero déjenme decir estos dos por tiempo. El primero de ellos, el primer factor de crecimiento, es súper importante. La cruz, hermanos, la cruz. Pablo lo pone en palabras como esta: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Me encanta porque cuando se escribe esta carta se está tratando ese tema de el peso de la carne y todo lo demás. Y Pablo lo pone: no desecho la gracia de Dios, porque ni siquiera tengo la suficiente fuerza para hacerlo, pero estoy crucificado con Cristo. En Romanos capítulo 6 dice claramente que todos nuestros pecados quedaron sepultados, y nosotros mismos fuimos sepultados juntamente con Cristo. Capítulo 6 de Romanos, versículo 14 y versículo 15 dice: el pecado no se enseñoreará más de vosotros, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, simplemente es que no estoy obligado a decirle que sí. Dice también la palabra, mismo pasaje 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida totalmente nueva. Y no tengo tiempo para poder leer totalmente todos los textos que dicen, hey, la cruz, la conversión de una persona es más que la aceptación de un montón de doctrinas y enseñanzas y realidades, es parte de. Pero la conversión de una persona es cuando genuinamente viene a los pies de Jesucristo y se postra delante de Él y reconoce que todo esta vestidura y este hombre que soy no se compara absolutamente con Él. Y vengo a la cruz y dejo en la cruz, dejo allí a los pies de Jesucristo para ser lavados por la sangre de Él. Toditito mi cuadro de vestimenta, mi manera de pensar y de sentir. Y Pablo lo agrega y dice: y también todos sus pensamientos, llévenlos cautivos a la cruz de Cristo. Porque si no, no vamos a crecer, hermanos. La vida cristiana implica la cruz, no para ganar mi salvación, es porque he recibido salvación que voy a la cruz y puedo tener esa limpieza permanente y perdón de pecados y cambio total de la vida, pero viendo a la cruz. No viendo solamente el Dios bendíceme, Dios ministrame, Dios sírvame, Dios dame, Dios provéeme, Dios sáname, Dios sí es parte de, pero antes de eso tengo que pasar por la cruz y dejar ahí ese viejo hombre y decir: ya no quiero ser igual, soy nueva criatura. No estoy obligado a ese otro estilo de vivir. Pablo escribe en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ni siquiera dice que Dios va a hacer morir lo terrenal en mí. A mí me manda a hacer morir lo terrenal. ¿Y cómo hago morir lo terrenal? Es como un tumor, hermanos. En algún momento, cuando me estaban viendo lo del tumor del hígado que me quitaron hace varios años ya, y el doctor que me iba a operar me dijo: hay una posibilidad, tendríamos que inyectarle, no entendí el término, pero algo parecido a alcohol a cualquier arteria que lo estuviera alimentando para dejarlo sin alimentación y que el tumor no creciera. No hicimos eso, así que el tumor creció hasta tener 10 por
10 por 8, una cosa así, como un pedazote de budín, una cosa así. O ya no va a querer comer budín, pero era más o menos así. Pero me dijeron, deja de alimentarlo. Acabo de leer un examen de laboratorio, una ultra que decía, tiene una masa no vascularizada. Pero no sé si entendí bien, pero significa que no tiene un montón de vasitos alimentándolo. Me alegró el corazón. Me alegró porque ese tumorcito que vi en ese examen el pasado jueves, porque hasta me atrevo a leer esos volados, hermanos, lo vi y yo dije, no está vascularizado, este no va a crecer rápido, hay que darle. El doctor ha dicho, hay que darle lo más rápido, hay que quitarlo porque si no va a crecer por hormonas, por lo que usted quiera. Y hablé con la madre de la señorita y dile y presente sus exámenes, pero bendito sea Dios, no está vascularizado. ¿Sabe qué pasa con mi vida? Que vascularizo mi forma de pecar, lo que a mí me gusta, el alimento. Y Pablo dice en Romanos, no provean para los deseos de la carne. Si he tenido un problema con el alcoholismo o conozco de alcoholismo, ¿por qué voy a estar caminando por ahí? Si tengo amistades que me desvían y no soy tan fuerte como para poder resistir y tener carácter y decir no, apártese. Si le están meneando el agua, regando maicillo o lo están tratando de enamorar o la están tratando de enamorar, pues ellos, y sí, no sé, pobre no, nadie le tradujo esto, ¿verdad? Huya, así dice Pablo, huya, huya, no tiene por qué quedarse. Si le están proponiendo un negocio incorrecto, no lo haga, no lo vascularice. No dice, mira, tal vez si se pudiera, no hay tal vez. ¿Pues sabe qué pasa? A veces no nos podemos desprender del viejo hombre porque vascularizamos lo que nos gusta. Y la palabra en Colosenses dice claramente, capítulo 3, versículo 5, háganlo morir. Es decir, quítenle el oxígeno, quítenle el alimento, quítenle las hormonas al pecado, quítenle lo que le tenga que quitar, déjelo morir. Déjelo morir. Y sigue diciendo de alguna manera, hace una lista, haced morir lo terrenal en vosotros. Y de nuevo, esta es una carta para creyentes. Y comienza a decir, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora también dejad estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas. No se mientan, habiéndose despojado del viejo hombre. La cruz, la mente, la determinación voluntaria de pensar distinto. Esta es de las cosas más difíciles, hermanos, porque nuestra mente nos traiciona. Pero otra vez, segunda a los Corintios capítulo 10, cualquier pensamiento que nos daría vergüenza que se materializara y que usted sabe y yo sé que ofendo a Dios con eso, llevémoslo a la cruz. Ya no lo alimentemos, confesémoslo como pecado. Esto es pecado, Señor, perdóname. Y la sangre de Cristo, dice la palabra, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Así que podemos venir a Él porque su gracia alcanza hasta ahí. Pues tenemos que crecer, pero si no cambiamos aquí, no vamos a crecer. El enfoque es el modelo de Cristo y el nuevo vestuario, y con esto termino, no con parches morales. Porque el Señor Jesucristo dijo claramente dijo Él, nadie pone un parche, una reparación en un traje viejo, nadie le pone un pedazo nuevo, porque el pedazo nuevo va a romper las fibras del traje viejo, del ropaje viejo. No tiene la capacidad de soportar un parche moral. Dice, necesitan un vestido nuevo, totalmente nuevo. Y mi propuesta esta mañana es la determinación de empezar ese proceso que podría llevarnos toda la vida, de despojo, de desprendimiento. Y qué lindo cuando a usted ya no le va quedando una ropa y la va poniendo ahí guardada para regalársela a alguien. Está bien porque le ayudamos a las personas, pero espiritualmente no le regale su ropaje viejo a nadie.
Bótelo, quémelo, deséchelo. No se lo pase a los hijos, ni a los nietos, ni al cónyuge, ni a los suegros, ni a los padres, ni a los amigos, ni a los empleados, ni a los patrones. El ropaje sucio ese, deséchelo, deséchelo. No lo regale, no lo comparta. No va a crecer, uno no crece. Pero si queremos crecer, necesitamos el ropaje de Cristo. Así que vistámonos. Hay otros pasajes que están por ahí en la pantalla. Tómele una foto, lo que sea. Estamos creciendo en todo, hermanos, a pesar del dolor que esto implica. Y yo me regocijo con auditorio, hermanos, porque veo sus luchas, porque me las comparten, porque yo puedo compartir las mías con algunos de ustedes, porque sé lo doloroso que es desprenderse de algunas cosas que no me han dejado crecer en los últimos años. Sientas los zapatitos, no vaya a ser que no estén a la medida de lo que deben estar, que es la medida de la plenitud de Cristo. Mire su ropaje, huela su ropaje, que no apeste a mundo, hermanos, que no apeste a carnalidad, a mundanalidad. Mire que no sea ropa usada de otros que usted se está poniendo porque esto le traspasaron, le trasladaron. Deséchelo. Si no, abuelo, abuela, papá, mamá, no pensaron en hacerle daño a usted personalmente, pero no entendían otro modelo y simplemente lo transmitieron. Y uno tiene que llegar a un punto en la vida, me pongo el ropaje de mi abuelo. Mi abuelo paterno tuvo más de 25 hijos. Solo conocí como a 4 o 5. Tengo tíos que son mucho menores que yo, que él los engendró cuando ya tenía como 75 años, 80 años. Él, dudo que sean mis tíos, porque él tenía algunos bienes. Era vendedor, andaba vendiendo cosas por todo el país y compraba corazones de mujeres. Mi papá, ¿qué hago yo? ¿Me pongo los zapatos del abuelo? ¿O bendigo con dignidad y con lealtad y fidelidad a mi esposa y a mis hijos? ¿Cuál zapato me voy a poner? ¿Cuál ropa voy a usar? Esta mañana yo le ruego en el nombre de Jesús que cualquier ropaje de esa naturaleza, que si usted sufrió abandono, maltrato, papá desapareció del esquema o mamá desapareció del esquema, usted no tiene por qué repetir la misma ropa que ellos dolorosamente tuvieron que ponerse. No lo juzgue. Usted no sabe exactamente qué pasó con ellos, cómo sufrieron. Yo he oído historias de ancianos que nos han contado los dolores de la vida, que no sé cómo lo toleraron sin tomar otras decisiones, y nos trasladaron amor, atención, cuando lo que recibieron fue palo, maltrato y humillación. Usted no está obligado, yo no estoy obligado. Esta mañana, en el nombre de Jesús, yo le ruego, si nunca ha venido a los pies de Cristo, venga a los pies de Cristo, venga a la cruz. Ahí comienza todo. Ahí deje la vieja persona que usted ha sido primero y comience ese proceso para poder crecer, a despojarse conscientemente, despojarse. No juzgue, no señale, no acuse, perdonemos. Pero no tiene por qué usar zapatos torcidos, ni ropa con agujeros que no van a soportar un parche moral de cristianismo. Cristo le quiere vestir completamente nuevo le quiere vestir con su persona, su modelo, su estilo, su tendencia. Iglesia, no tenemos por qué ser igual al mundo, ni hacer las cosas como las hace el mundo. Nos va a doler, quizás no vamos a ser la iglesia más popular del país o de San Salvador, pero hasta donde el Señor nos dé fuerza y claridad, háganos ver que tenemos que seguir predicando la pura palabra de Dios en todo su contenido. Y el día que eso no pase, despídame o despídalos a los pastores. No nos mida de otro modo.
porque eso es lo que nos corresponde hacer. Padre Santo, queremos crecer, Señor, y hemos entendido que tu voluntad es que esta iglesia crezca, no solo en número, Señor, es que en este nivel de madurez. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta mañana conduzcas personas a los pies de Jesucristo, acá o en línea, no importa dónde. Si usted está en línea y está recibiendo esta palabra en su corazón, ahí donde está, arrodíllese como si estuviera al pie de la cruz de Cristo y deje ese viejo hombre ahí, pídale perdón a Jesús, dígale: Señor, perdóname porque yo no entendía que una vieja naturaleza me gobernaba. Aquí la dejo, dígale: dejo aquí mi vieja naturaleza y me entrego a ti. O a lo mejor usted está en esta sala. Por favor, diga lo mismo: Señor Jesucristo, perdóname, yo no había entendido lo que es ser cristiano creciente. Entendía lo que es ser cristiano religioso, pues no creciente. Hoy me entrego a ti, Señor Jesucristo, te doy mi corazón. Si usted está en línea, escríbanos y háganos saber su decisión. Pero si usted está presente, ahí donde está, por favor, solo levante la mano. Yo quiero orar con usted. Si hubiera alguien esta mañana que dice: yo me entrego a Jesús, este es el momento de dejar ahí el viejo hombre, la vieja mujer. Habrá alguien esta mañana que dice: me entrego a Jesús. Es irresistible su voz, porque la ama y le quiere recibir, lo ama y lo quiere recibir. Así como vino, pues no va a salir igual, va a salir nueva criatura de acá. Habrá alguien esta mañana que dice: me entrego a Jesús. Habrá alguien, levante su mano. No tenga miedo, esto no lo hace ni miembro de esta iglesia, solamente le hace hijo o hija de Dios. Imagínense, habrá alguien esta mañana. Si alguien dice: tomo la determinación de seguir despojándome del viejo yo, del viejo hombre, la vieja mujer que he sido hasta hoy, el viejo joven, el viejo niño. Si usted dice: yo tomo la determinación de seguir despojándome de esa vestimenta y vistiéndome de Jesucristo hasta llegar a la plenitud de Él, vaya poniéndose de pie, porque quiero orar por la iglesia en este momento. Si usted dice: no, que lo va a empezar a hacer, porque yo los conozco, hermanos, si ustedes han dado pasos muy importantes en la vida, pero a lo mejor hoy detectó que hay prendas que tiene que dejar, la de la historia, la de la cultura, la de los modelos recibidos, la de la educación forjada en su mente, en su corazón, el estilo, lo que sea. Y usted dice: hoy me despojo y sigo adelante revistiéndome de Jesucristo cada día más hasta parecerme a Él. Padre Santo, mira tu iglesia. Aquí estamos delante de ti, todos tenemos algo que dejar y algo que ponernos, Señor. Acláranos cómo quieres que luzcamos, que seamos, que vivamos. Te bendecimos y te agradecemos la gracia, porque todo esto viene de ti, es lo que tú quieres que hagamos y nos vas a dar la fuerza, el poder y la sabiduría para hacerlo. Cambia los hogares, cambia la mentalidad, cambia la filosofía de vida, que nuevo ropaje sea puesto sobre cada miembro de esta iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.